Ya estamos terminando nuestro culto de resurrección, este culto que hoy celebramos, día 12 de abril, y que nos acercamos a la palabra, a recordar el texto que ya leíamos al principio, donde leíamos en Lucas capítulo 24 y veíamos que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Él ha resucitado y por lo tanto la tumba está vacía. Vamos a reflexionar un poco en relación a esto. Semana Santa se celebra en este tiempo la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Todavía hay gente, diría yo, que piensan que Cristo está muerto, pero la tumba está vacía. Y lo que celebramos hoy es la resurrección de Cristo. Y no debe ser la muerte en sí, sino su resurrección. Porque es el triunfo glorioso de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estos acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús fueron momentos de expectación para toda la humanidad. El sepulcro fue protegido al máximo. Esto le explica el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y decían, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los líderes religiosos querían a toda costa asegurarse que los discípulos de Jesús no iban a robar el cuerpo. Ellos tenían sus guardias del templo, pero querían una guardia mayor. En aquel entonces era esa guardia romana, que habla el versículo 65, y se refería normalmente a una compañía de unos 60 soldados, es decir, que hubo una cantidad importante de soldados custodiando esta tumba, la tumba de Cristo. La insistencia de estos líderes religiosos en asegurar bien la tumba fue uno de los mejores argumentos de la resurrección de Jesús. Como podemos ver, el mismo temor que tenían los sacerdotes de que hubiera engaño en la resurrección de Jesús, esto mismo los llevó a tomar unas medidas extremas de seguridad. Claro, así querían garantizar que nadie les fuera a hacer trampa. Y de estas medidas, Dios mismo permitió claramente que fuera una garantía para la propia resurrección de Cristo. Así lo explica la Biblia. Porque el sepulcro estaba muy bien vigilado y la tumba había sido sellada. Para bien nuestro, nos alegramos que hayan tomado estas precauciones. Ahora ya nadie pudo haber sacado el cuerpo de Cristo de una manera natural, porque todo estaba precintado, sellado, con unas guardias grandes alrededor. Así que la resurrección del Señor Jesucristo fue un acto milagroso, un acto de Dios, porque ahora la tumba está vacía. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los evangelios nos hablan de que Cristo ha resucitado. Todos están de acuerdo en que no está aquí, dice, ha resucitado. Qué importante, la tumba está vacía. Y ahora significa que Jesús venció la muerte y a Satanás. Y esto nos demuestra que Él es el Cristo. Él es el Mesías que había de venir. Y podemos verlo en los 4 evangelios, como digo. Y ellos nos confirman esta historia, que Jesús no estaba ya en la tumba. La tumba estaba vacía y Cristo vive. Qué importante.
Y esto también dan testimonio los evangelios y la palabra de Dios en Lucas, que leíamos al principio en el capítulo 24. Recordemos el texto en los versículos 4 al 6, ahí hay una frase que dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este es un hecho glorioso y que celebramos los hijos de Dios. Celebramos que Dios ha resucitado en el Señor Jesucristo, que Cristo está vivo. El testimonio de Pedro también nos lo dice en Hechos capítulo 2. Dios le ha hecho Señor y Cristo, en el versículo 36. El testimonio mismo del apóstol Pablo, que él predica, él dice, conforme a las Escrituras os estoy diciendo esto, y que ha aparecido a tantos, y ahora también me ha aparecido a mí, dice. Estos acontecimientos son importantes. Es claramente importante saber que Cristo está vivo y Él te ofrece una salvación y una vida eterna. Con su muerte en la cruz, Él vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Como dice el apóstol Pablo en el texto que hemos mencionado, que solamente en Cristo tenemos salvación y vida eterna y tenemos perdón de pecados. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces la esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es entonces también nuestra fe. Hoy Cristo te llama a ti que no le conoces, te hace una invitación a que lo hagas Señor de tu vida. Él dice, el mismo Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, en Mateo 11:28. A Dios se le ama y a Cristo se recibe en el corazón, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Tú necesitas recibir a Cristo. Acércate a Él por fe, recíbelo en tu corazón. Dice el apóstol en Efesios, no es por obras, para que nadie se gloríe. No se llega a Dios por obras, a Dios se llega por fe. La salvación y la vida eterna se obtiene por la fe. Y ahora cuando has ejercitado esta fe, Dios viene a ti, Cristo se acerca a ti y te dice que ya eres un hijo, una hija suyo. Dice el texto en Juan 1:12 que todos los que le recibieron, si tú lo has recibido, si has creído en su nombre, ya tienes la potestad de ser hechos y formar parte de la familia de Dios. Si no has creído, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Gracias, Iglesia, que formamos este cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Sigamos unidos por el Espíritu que nos mora en cada uno de nosotros. Seamos testigos de su amor y de su misericordia. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el Señor Jesucristo, que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Te pedimos que aquellos que no te conocen, hoy, oh Señor, puedan sentir que tú les amas y ellos se acerquen con fe y reciban tu perdón. Señor, también te pido por tu iglesia. Te doy gracias que te amamos. Te doy gracias que hemos recibido al Señor Jesús. Ya te hemos recibido. Formamos tu pueblo. Gracias, Señor. Y gracias porque tú nos unes en tu amor y tu misericordia y somos guiados por tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este culto que hemos celebrado, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Y ahora queremos pedirte, Padre, por los acontecimientos que nos rodean. Pues estamos en un momento complicado de la historia. Pedimos, Señor, que tú orientes a los médicos, les des fortaleza, también a las enfermeras y enfermeras, Señor, y que
los pacientes, a los enfermos, tú restaures esas vidas. Señor, y a las familias tú las consueles. Señor, y a tu iglesia la sigas, Señor, bendiciendo y supliendo en todo. Oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Y, oh Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Iglesia, que seamos felices, que vivamos en la confianza de estar en los brazos de nuestro Señor, que vivamos confiados en esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que seáis muy felices, que Dios nos bendiga. Amén.